Abordar la cuestión social y los cambios que se habían producido en la estructura, digamos, social del periodo posterior a la crisis de 1873, sobre todo a partir de 1890 en adelante, pero que en general podríamos también considerar que ya venía sucediendo en toda la mitad del siglo XIX. Ahí tenemos un texto, es el texto de Hoffman, Los Trabajadores del Mundo, que refiere con cierta especificidad a el papel del trabajador proletario, del trabajador fabril, en este ciclo. Por supuesto que hay cuestiones más amplias y demás, pero prefiero abordarlo en esto en función de que es la bibliografía de referencia. Ahí Hoffman lo dice con toda claridad. Las últimas décadas del siglo XIX hay un retroceso del campesinado y del artesanado urbano en detrimento de este trabajador industrial. Sin perjuicio de lo cual, también refiere a que todavía hay una fuerte heterogeneidad, digamos, de que hay diferencias entre estos trabajadores, lo que podemos llamar como aristocracias obreras y trabajadores no calificados. Eso ustedes lo vieron en el texto del Mundo de Chaplin. Los trabajadores no calificados son los que van a ir a las fábricas prácticamente a bajar palancas durante 8 horas por día, y después hay todavía, digamos, algunos remanentes de trabajadores de oficio, los matriceros y demás, pero lo cierto es que en términos más concretos y tratando de tener claro una primera síntesis, que hay un retroceso de los tipos de trabajo o de trabajadores que habíamos visto hasta el siglo XVIII, particularmente el agrario, y un avance muy fuerte del trabajador industrial fabril, aquel que va a ir, ¿no? Largas horas de su jornada, trabajar en una fábrica y por eso va a cobrar un salario. Y que, recordemos, para Taylor y para luego Ford, eran considerados sujetos a a gestionar científicamente y particularmente para Taylor, a ejercer incluso cierta vigilancia, ¿no? En esta idea de el comportamiento, la tendencia al ocio de los trabajadores que consideraba Taylor. Esto va a implicar también alguna suerte de retroceso en algunas capacidades de los trabajadores, sobre todo en el divorcio entre concepción y ejecución del producto, que va a quedar en manos del patrón. Sin perjuicio. Entonces uno podría decir, ¿no? Ahí, bueno, listo, los trabajadores retrocedieron, pasan a ser menos importantes. Y sin embargo, esto no es así. Hobbes lo dice con toda claridad. En la medida que la sociedad de finales del siglo XIX había consolidado, recordemos, ¿no? Un mundo globalizado, sociedades mucho más conectadas, la sociedad nacional como un todo, el peso de los trabajadores, no ya tal vez de cada trabajador en particular, sino la unión de esos trabajadores va a ser muy importante. Cualquier paro de un sindicato de ramas, los trabajadores del ferrocarril, portuarios, fabriles, podía paralizar el país. Eso se hacía hasta el día de hoy, ¿no? Esto que hemos visto varias veces en la clase virtual, ¿no? Esto de hoy, si no funcionaban los camiones, no llega la comida, en un contexto de pandemia. Pero también tranquilamente en un contexto de normalidad relativa pasa lo mismo. Entonces, los sindicatos van teniendo, ¿no? Las agrupaciones de trabajadores, un peso, una fuerza, una capacidad de choque que no tenían antes. Y ese ideal de proletarios del mundo unidos que Marx había prefigurado hacia 1848, pero que no había sido así, la revolución del 48 es una revolución obrera, pero sin una unificación, sin un movimiento obrero masivo, comienza a ser claro y evidente y posible en este ciclo. Los sindicatos van a ser muy importantes. Tan importantes que van a devenir en una siguiente herramienta de organización proletaria, de trabajadores, que es el partido. Van a hacerse muy importantes en ese ciclo los partidos de trabajadores. Lo que pasa es que la capacidad de presión también les va a implicar ir retrocediendo en algunas ansias revolucionarias y más bien utilizar esa capacidad de presión para conseguir mejoras salariales y mejoras en sus condiciones laborales, la jornada de trabajo, trabajo los fines de semana, condiciones de seguridad e higiene. Con lo cual vamos a ver hacia finales del siglo XIX un retroceso del socialismo revolucionario que había encarnado Marx y cierto avance de lo que llamamos socialismo reformista en la internacional de trabajadores, con esta figura que era Bernstein tan importante, que de pronto van a considerar a la labor de los socialistas como una labor evolutiva, donde había que participar de las elecciones con los partidos de trabajadores, ganar escaños en el Senado, o sea, tener diputados que pudieran sacar leyes a favor de ellos. Y esto ya les digo, es medio la clave con la que Hoffman entiende este periodo, ¿no? Un desplazamiento de las medidas más radicales, que vimos en la primera mitad del siglo XIX y con la explosión del 48, hacia
medidas de corte más evolutivo, más reformista. ¿Sí? Eso es un poco lo que Hobsbawm trabaja sobre los trabajadores. Me salió una especie de verso de trabalengua. Vamos ahora a hablar un poquito del imperialismo y cómo esto había configurado el escenario mundial.